Para empezar deberíamos definir la palabra suelo, algo que no resulta nada fácil, puesto que ni siquiera los edafólogos se ponen de acuerdo. Popularmente la conocemos como la parte más superficial bajo la vegetación. Pero para nuestra investigación eso es algo más. Es la parte esencial para los ciclos de vida de las plantas en el mundo. Es el medio en el que se encuentran las plantas, los minerales necesarios para que éstas crezcan, donde se produce la descomposición y a partir de eso los ciclos biogeoquímicos que son necesarios para los microorganismos y plantas que allí viven. El agua del suelo afecta a la humedad disponible para microorganismos y plantas, aireación del suelo, naturaleza y contenido de materiales solubles, presión osmótica, pH y otros. Es evidente que el contorno y la topografía del suelo afecta a la humedad que éste retiene y por lo tanto a la que está disponible para las plantas. Bien sabido es que en los terrenos con pendientes se realizan terrazas para facilitar la retención del agua. En base a esto, como en la pendiente el agua descubre hasta la base y casi no penetra en esas zonas, sin embargo en la llanura sí, pues planeamos un muestreo que lo demuestra. La zona de estudio fue un parque próximo a nuestro colegio, el Parque del Monte de la Guía, que se encuentra en la parte alta del barrio de Tec. En su flora destacan los eucaliptos, las acacias, coníferas, los castaños y los robles, que son el árbol más emblemático del municipio. Para poder comprobar nuestra hipótesis, hicimos dos parcelas próximas, una de pendiente y otra de llanura, para poder comprobar nuestra hipótesis en eso. Las parcelas medían 2 metros de ancho por 2,5 metros de alto, en total 5 metros cuadrados. Se realizó una cuadrícula en ellas de 50 por 50 centímetros y se tomaron muestras en cada una de las intersecciones, ya que son representadas con puntos. Recogimos en total 60 muestras de por cada parcela. Como se puede ver en la fotografía, marcamos los puntos con banderillas que mostraban la coordenada de cada punto. Aquí podemos ver a nuestros compañeros colocando las banderillas en cada uno de los puntos en donde poníamos la cinta métrica y tocamos. Aquí estamos poniendo las fuerzas explicadas a la de cada una de las banderillas en el mismo momento. Aquí pillamos a nuestra profesora entrando y sacándonos las fotos y ya hemos acabado de colocar las muestras. Nos sentimos en la parcela de pendiente. Para sacar las muestras utilizamos cilindros de acero de 5 centímetros de diámetro y 30 de largo, unos mazos de goma y bolsas de plástico sin usar. Solo cogimos los 15 primeros centímetros de la tierra. Aquí vemos a nuestros compañeros introduciendo el cilindro de acero. Aquí lo mismo. Aquí metiendo la tierra en las bolsas con mucho cuidado. Aquí es lo mismo la zona de pendiente. Al llegar al laboratorio de nuestro colegio pesamos las muestras para saber su peso inicial con humedad. Después abrimos cada una de las bolsas y las dejamos secar a temperatura ambiente durante una semana, mediante la cual revolvíamos la tierra cada día para que la aireación facilitara el secado. Después se volvió a pesar para saber la diferencia y, por lo tanto, la cantidad de humedad que tenía cada una. Para explicar mejor, restamos el peso inicial por el peso final y expresamos el peso en porcentaje. A partir de cada una de las parcelas y de los datos obtenidos se calcularon las medidas de la cantidad de humedad que tiene cada una. Pero la diferencia era apenas visible debido seguramente a dos razones. La primera es que solo recogimos los 20 primeros centímetros del suelo y la segunda es que hicimos el muestreo después de un periodo muy seco en el que casi no había lluvias y las temperaturas habían sido muy elevadas. Aquí podemos ver el gráfico que representa lo que acaba de decir, el periodo de sequía que acaba de explicar mi compañera. Y para expresar de forma más visual la diferencia de humedad, utilizamos una herramienta que fue usada ya a mediados del siglo XX por geólogos y mineros para facilitar la explotación
herramienta que usamos fue la geoestadística. Mediante la geoestadística, esta nos permite describir la continuidad espacial de fenómenos naturales, en nuestro caso la humedad, y así realizar, mediante unos patrones especiales, lograr los valores estimados de puntos muestreados mediante interpolación. La interpolación se denomina también kriging y esta herramienta la realiza de modo que recoge los datos aproximados ponderados por la distancia que nos separa. Gracias a esto podemos realizar mapas comparativos de manera muy visual. Aquí podemos ver las gráficas. El programa utilizado fue el GS Plus, software diseñado para interpolar puntos y crear esto, que son los semivariogramas. Y a partir de estos semivariogramas se realiza un mapa de humedad. Aquí podemos ver la unidad que corresponde a la parcela dependiente, en donde los tonos azules son los más secos, los más cálidos, los cálidos son los más húmedos y los verdes son a lo que corresponde la humedad intermedia. Aquí podemos ver lo mismo en la zona de llanura. Los azules son los secos, los rojos son los más húmedos y los verdes son los intermedios. Como cada uno de los mapas tenía una escala diferente, era muy complicado saber y comparar visualmente cuál parcela tenía más humedad. Entonces realizamos tan solo una escala para dar los mapas. Aquí sí que podemos ver de manera muy fácil cómo la parcela de llanura apenas tiene tonos azules, que son los secos, y tiene muchos más colores cálidos que la parcela dependiente, los cuales son los más húmedos, y hay muchísimo más verde que corresponde a la humedad intermedia. En el futuro planeamos, con nuestras profesoras y nuestros compañeros, realizar más estudios para comprobar cómo afecta la humedad a la materia orgánica que hay en este. Y nada más, eso ha sido todo. Muchas gracias a nuestras profesoras.